Gracias, Yurisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, generalmente yo soy periodista de hace muchos años del área de economía. Generalmente he trabajado, haciendo reportes de información y siguiendo las informaciones de economía. Y uno con el tiempo ha visto como entidades que uno las veía con cierta imparcialidad, pues luego se parcializaron en términos políticos y dejaron de ser incluso fuentes recurridas por los medios, por los periodistas del área de economía para consulta, porque entonces dijeron, pues ya esto se politizó todo, y más ahora que estamos cerca de las elecciones. Yo puedo poner, por ejemplo, el caso del Centro Económico del Cibao, que, como su nombre lo indica, generalmente era una institución de consulta de periodistas para opiniones sobre temas económicos. Luego entonces se adhirió a un partido político y entonces ya ahora se ha convertido en una agencia de encuestas políticas, y ya entonces como instrumento de consulta económica es difícil. O por ejemplo la Fundación Economía y Desarrollo del amigo Andy Dawarre, que antes también era una institución de consulta económica para los fines de obtener información hasta cierto punto objetiva e imparcializada sobre temas económicos coyunturales. Pues ya no, dejó de serlo así en el momento en que esta fundación llegó a adherirse a determinadas propuestas políticas en determinados momentos, en diferentes momentos de su creación, aun cuando se trata de una entidad con buenos profesionales. Pasa algo parecido actualmente ahora con el CRES. El Centro Regional de Estrategias Económicas y Sociales, CRES, que es dirigido por Ernesto Selman. Ernesto Selman es hijo de Eduardo Selman, un miembro del comité político, y era miembro incluso del comité central del Partido de la Liberación Dominicana, y muy pocas personas lo sabían. Y pocas personas lo sabían porque era una entidad donde se emitían posiciones en términos económicos que la gente decía, mira, independientemente del vínculo familiar que pudiera tener con el partido de gobierno, como quiera, los planteamientos son bastante objetivos y se veían bastante objetivos. Pero hoy día yo estoy un poco sorprendido porque luego entonces, Eduardo Selman se salió del PLD, renunció, se fue para un partido político minoritario ahí que fue algo que a mí particularmente me apenó, porque dije, hice para el PNBC. Y luego entonces salió de ahí también disgustado porque parece que no era lo que él esperaba y lo que usted quiera. El asunto es que ahora veo que el CRES está planteando que no debe aprobarse el proyecto de presupuesto complementario que está en el Congreso Nacional. Y miren, señores, yo particularmente tengo 2 días aquí planteando e invitando a los diputados a que estudien ese proyecto y que lo lean y que lo revisen. Que lo lean y que lo revisen, porque ese proyecto en efecto requiere que el Ministerio de Hacienda o el ministro de Hacienda y otros funcionarios del área económica que trabajaron en la elaboración de ese proyecto vayan al Congreso y le den explicaciones a la Cámara de Diputados sobre cuáles son las razones por las cuales están incluyendo tales o cuales partidas, porque se necesitan explicaciones. Al final, la Cámara de Diputados puede no aprobarlo o puede aprobarlo. No puede modificarlo porque para modificarlo se necesitan una mayoría especial, 2/3 partes de la matrícula que esté presente en el hemiciclo, y eso no lo tiene la oposición política. Pero plantearse, como plantea en este caso el CRES, de que ese presupuesto, en vez de enfocarse en un mayor endeudamiento, debió enfocarse en una reasignación de partidas, de instituciones que no van a necesitar mucho dinero para otras instituciones que sí van a necesitar mucho dinero. El presupuesto establece reasignación de partidas y establece 45,000 millones de reasignaciones de una institución a otra, de unas instituciones a otras. Pero olvida o pierde de vista algunos analistas en ese sentido que no se trata de reasignar partidas de una a otra, asumiendo, o como si se quisiera asumir, que las recaudaciones del gobierno continuaron igual. El problema es que las recaudaciones se cayeron. Como las recaudaciones se están cayendo en 106,000 millones de pesos, entonces no se trata simplemente de reasignar. ¿Qué voy a reasignar si no recaudé? Lo que no recaudé no puedo reasignarlo, ni dejárselo a la institución que se lo tenía previamente asignado, ni reasignárselo a otra, porque es un dinero que no está. En todo caso, entonces, sí hay que buscar dinero prestado para compensar eso y luego hacer las reasignaciones. La otra parte es la que tiene que ver con que, que si van a recurrir a más endeudamiento. Claro que hay que recurrir a más endeudamiento, lamentablemente. ¿Por qué lamentablemente? Porque si se cayeron las recaudaciones, por un lado, y por otro lado se requiere un mayor gasto
e inversión en área social para darle asistencia a las personas, a los cientos de miles de personas que se están quedando sin empleo, a las personas que entonces tuvieron que dejar sus actividades formales e informales para quedarse en su casa enclaustrados, bueno, hay que buscar dinero para asistir a esa gente. ¿Y de dónde va a salir el dinero si se cayeron las recaudaciones? Luego está otro aspecto. El gobierno no pudo reducir mucho sus gastos corrientes porque la mayoría de los gastos corrientes del gobierno son en pago de salario. Ahora el gobierno decidió no cancelar empleados y decidió no bajarle el salario a los empleados. Que ahora veo que el Senado de Brasil está anunciando, proponiendo o aprobando una reducción de los salarios de los empleados públicos. Vamos a esperar el lío que se va a armar ahí, más de lo que está. Entonces, esos son elementos a tomar en cuenta para darse cuenta precisamente de cuándo se hacen planteamientos de tinte político y cuándo se hacen planteamientos de tinte objetivo. Y finalmente lo que quiero plantear es que el PRM no debe llevarse mucho de esos planteamientos y debería sencillamente aprobar ese presupuesto por dos razones, señores. Una de ellas es porque a ese presupuesto, en manos del PLD, si hay un cambio de gobierno, lo que le quedan son 2 meses. Aquí hay un cambio de gobierno dentro de 2 meses, o menos de 2 meses. Estamos el 18 de junio, y el 16 de agosto ya hay un cambio de gobierno. Entonces, si el PRM va a ser gobierno, el PRM sabe que necesita que se apruebe un presupuesto complementario con tiempo y no luego plantear un presupuesto complementario cuando llega al poder, si es que llega al poder, y si tal vez llega con un Congreso en contra. Por lo tanto, se pueden llevar los de la fuerza progresista de los planteamientos que se están haciendo en contra de ese presupuesto, porque no son competencias, no tienen vocación de poder. Ahora, los partidos que tienen vocación de poder, en este caso el PLD y el PRM, deberían tomar en cuenta en ese Congreso que ese presupuesto es necesario y no para beneficiar a este gobierno, porque a este gobierno lo que le quedan son 2 meses. Es para beneficiar al país independientemente de quién gane las elecciones, ya sea el PRM o el PLD, no el presidente Danilo Medina, porque él no es candidato.